Un, dos, tres, va. Está activado. ¿Y estamos grabando? ¿Qué? ¿Ya voy a empezar? No es mi culpa, porque se expresen mal, no es mi culpa. ¿Empezamos? Oye, suena todo. Todo por un pan con tamal. ¿Quién llegó? Voy a decir que yo jamás he sido infiel, no he sido infiel. Yo no fui infiel. Vinos de Borgota, vinos semiseco, 3 cosechas. No vas a poder vivir de eso. No, era como que no. Te vas a morir de hambre. Ahí sí me muero de hambre, ¿no? Pero no le hago saber, pero no, o sea. Claro. No puede ser, me están emborrachando en este. No, nadie te está abriendo la boca, o sí. Solo mi tío. Un pedito y me río. Pero depende, ¿de mí o de la No, puedes de ti. Ah, no, prefiero un chanchito entonces. Oye, ¿es mucho más chévere hacerlo lúcido o borracho? Yo creo que lúcido. ¿Por qué? Ah? Esta chica está hablando de sus experiencias. Ahí está mi risa, está activado. Me dice que yo tengo risa de vieja. ¡De bruja! Oye, anda, trabaja. Oh, producción de un sol que hay aquí. Oh. ¿Está grabando? Sí. ¿Empezamos? No, mutealo. 3. 2. 1. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más aquí en Bajo la Luna. El día de hoy tengo un invitado, un amigo mío de hace muchísimo tiempo. Se llama Eric Gordillo, un pianista increíble que viene desde Arequipa. Así que el día de hoy nos va a deleitar con muchísima música. Vamos a hablar acerca de él, sus logros y cómo ha estado él en todo este tiempo que nos hemos visto. Así que, sin más, empezamos la entrevista del día de hoy, este pequeño podcast, este humilde podcast, con mi amigo y querido Eric Gordillo. ¿Cómo estás? Bien, has dicho una cosa que es cierta y una cosa que es falsa. Paso, dímelo ahorita. De que arequipeño sí. Extraordinario, increíble, no creo. Humildemente. Humildemente, así es. Ya bueno, tú conoces cómo toco, pues. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la vida en todo este tiempo? Gracias a Dios, bien. Sobre todo conjugando la parte de la música con mi otra carrera que conoces, que es carrera de salud. Es lo más curioso, porque hay mucha gente que no te conoce en esa faceta, pero existe una faceta de Eric farmacéutico. Sí, así es. Los que me conocen en la rama farmacéutica no saben que soy músico. Y en la música no saben que soy farmacéutico, así es. Y esa experiencia la viviste aún más en la pandemia. Claro, porque en la pandemia, antes de la pandemia yo tocaba bastante con diferentes grupos, en hoteles, restaurantes, eventos. Llegaste a Europa. Estuve en Europa justo antes de la pandemia, ¿no? Entonces llevé el arte a otros países, sobre todo la música peruana, que es mi especialidad. Y cuando nos cerraron, nos confinaron, ya tuve que sacar como se dice, la carta, el as bajo la mano, ¿no? Sí, para poder comer. Exactamente. Como lo que dicen los Sí. padres, ¿no? Sí. Pues no te mueras de hambre. Yo ya me dedicaba unas cuantas horas al tema farmacéutico, pero en la pandemia ya le metí más punch. Así que me metí de lleno a la parte clínica, a ver a pacientes, a ver medicamentos de pacientes hospitalizados y todo ello. Y ahora incluso te vi en un comercial en Oncosalud. Sí. Estás exactamente. haciendo musicoterapia. Musicoterapia, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Lo solicitaste tú? No, una cosa fortuita de la vida, como pasa siempre. A veces la vida te sorprende con cosas que no te esperas, ¿no? Yo ingresé a trabajar en la clínica como farmacéutico, pero cuando mi jefa me presentó, me hizo un paseo, un tour por toda la clínica, increíblemente había un piano en el lobby. Anda. ¿Puedes creer? ¿Qué clínica se puede decir? Claro, la que has mencionado. Es Oncosalud, la pero Oncosalud. tiene diferentes... Sí, la Oncosalud, la de Guardia Civil. Ah, Guardia Sí, Civil. así es. Entonces había un piano y estaba solo, inclusive me daba pena. Ah, nadie lo tocaba, era como un adorno más de... Sí, es como que entró un poco de nostalgia, ¿no? Le dije a mi jefa, ¿alguien toca ese piano? No, nadie. Ah, bueno, veremos por ahí si en un momento... Pero yo estaba ahí para ejercer mi carrera de farmacéutico, ¿no? Ya pasaron los meses y solicité tocar el piano. no podías tocarlo libremente. O sea, No. si eras un paciente, no podías tocarlo. En verdad no dejaba, porque había pacientes que estaban recibiendo quimioterapia. O sea, realmente la enfermedad del cáncer es una enfermedad delicada, ¿no? Claro. Afecta mucho psicológicamente, entonces uno tiene que guardar cierto tipo de silencio y respeto por los pacientes. De pronto solicité hacer música, tocar el piano ahí, aunque sea 1 hora a la semana, y créeme que los pacientes se quedaron encantados. Yo creo que es lo más lógico, porque Sí. es como que prohíbes la música, que también, disculpa que te corto, pero fue lo que también siento que mató a mucha gente en la pandemia, porque el COVID hacía que tú te aísles y que no tengas comunicación con nadie, lo cual es muy peligroso, Exactamente. porque el ser humano de por sí es sociable, y al ser sociable
y que no hables, Tú lo has dicho. mucho peor te mueres, pues. Así es. Entonces, la comunicación era solamente vía mensaje de texto, sino visualmente, ¿no? Pero la música ahí ayudó a despertar también otras sensaciones, sentimientos. Así que cayó perfecto. El hecho de tocar piano en la clínica me hizo desarrollar la parte de musicoterapia, que ahora estoy ahondando un poco más. Estoy justo para estudiar un máster en ello, pero tengo que viajar del país de acá a unos meses. ¿Dónde piensas llevar el máster? Madrid. En España. Sí, así es, cerca de 1 año y medio aproximadamente. ¿Te vas a ir para allá para estudiar musicoterapia? Sí, así es. Esa es una de las metas, una de las metas que tengo. Oh. Dime, Eric, y cuando pasó toda esta experiencia de estar en la clínica, ¿actualmente dejaste de trabajar ahí? ¿O sigues todavía continuando? Continúo trabajando en parte clínica. Ah, o sea, estás de vacaciones de la clínica, Sí. pero sigues chambeando. Sí, así es. Y tus horarios los has puesto que sean siempre en la mañana. Estoy trabajando, viendo la manera de que no se crucen, pues, ¿no? Porque la verdad que me salen actividades por aquí y por allá, me llaman de la música para tocar con una persona, una cantante, o si no, yo como solista, ¿no? Entonces trato de ver mis horarios, es lo más fregado de todo. Y en algún momento cuando me contaste eso, que estabas en la pandemia en esta clínica, Mm. me decías que por momentos te estresaba, que no entendías muchas cosas porque habías vuelto después de largo tiempo a ejercer. Claro, y sobre todo en la pandemia hacía amanecidas, hacía guardias. Full warrior. Entonces al día siguiente tú terminas matado. Por más que te duermas al día siguiente, te duermas todo el día, no te recuperas. Cuando ya estás resucitando nuevamente, ya tienes que volver a ser amanecido. Entonces, es matado, ¿verdad? Es cansado. Sí, necesitas alimentarte bien, hacer deporte, tener buena compañía, ¿no? También un poco de música, y ya. De esa manera puedes sobrevivir en la pandemia. ¿Es la primera vez que trabajaste ejerciendo en la pandemia? ¿O antes ya habías ejercido? No, ya había ejercido, exactamente. ¿Y lo dejaste aprox? No lo dejé, sino reduje las horas. Ah, pero siempre Sí, trabajaste sí, en lo sí, otro sí. y a la par en la Sí, música. sí, reduje las horas, exactamente. No 12 horas diarias, pero sí por lo menos unas 4 o 5 horas. Y lo bueno de esa carrera que te permite el horario, ¿no? Sí, exactamente. Yo manejaba mis horarios. Ah, qué bueno. O sea, eres conocido en los dos ámbitos. Bueno, más en la música. Más en la música Sí, que en lo otro. Sí, ¿no? así es. Ujú. Porque en verdad mi carrera de farmacia, pues hay farmacéuticos en diferentes boticas, farmacias. Los que no se los conoce mucho, que no están, digamos, frente al paciente, ¿no? Que va a un establecimiento de salud, está en el hospital o en la clínica y ahí nadie sabe quién es el ¿Quién es? farmacéutico. Usualmente el paciente está cara a cara con el médico, Con el o con la médico. enfermera, ¿no? O con los técnicos, o nutricionistas inclusive. Y el farmacéutico no, está en la farmacia del hospital o de la clínica. Y casi nadie los conoce. ¿Y cómo fue cuando te dijeron, vamos a grabar este comercial? ¿Fue un detrás de cámaras? O sea, ¿fue complejo? Fue detrás de cámaras, así es. Yo estaba en mi día a día haciendo musicoterapia y me sorprendieron. Me dijeron, bueno, conversa y coméntanos cuál es tu sensación con hacer esta parte de la música para los pacientes. Y particularmente yo tenía una cercanía con pacientes con cáncer, porque en mi familia también tenía unos pacientes, unos amigos que también se han ido, inclusive mi jefa también tuvo un cáncer y lamentablemente ya no está con nosotros, ¿no? Oh, la jefa Entonces, de la sí, clínica. la en la que estabas jefa trabajando. en la que yo estaba trabajando, inclusive por ella conseguí varias cosas muy importantes, ¿no? Entonces siempre hay esa cercanía con estos pacientes, con una enfermedad tan terrible, ¿no? Wow. Así es. Pero influye la parte psicológica, la parte familiar, o sea, Una sumatoria de cosas. sí, uno tiene que apoyar ahí bastante. Uno tiene un paciente con esa enfermedad, siempre tiene que apoyar en ese aspecto. Muy bueno, todo lo que Sí, me estás contando. Sí, sí, sí. La música ayuda. Es muy bueno, es muy bueno. Sí, así es. Más bien, una consulta. Cuando te fuiste a Europa, pediste vacaciones en la chamba. Sí, exactamente. Probaste por allá. Claro, ¿Y qué tal? me fue de maravilla. Probé en Madrid. Dije, voy a estar en 2 ciudades en cada país. Entonces estuve en España, estuve en Madrid, Sevilla. Sevilla me gustó más porque era más tradicional. A mí me gusta mucho la parte clásica también. Claro que toco música moderna, toco un poco cumbia, como te dije, algo de salsa, ¿no? Pero me gusta la parte clásica. ¿La música y la cultura cuál es? Allá son los pasodobles, el flamenco, Flamenco. las zarzuelas, ¿no? Ya. Bueno, y hay diferentes géneros urbanos también, inclusive baladas y todo. Luego pasé a Italia y estuve en Roma y estuve en Sicilia, ¿no? ¿En Debes Sicilia? acordar esta canción, la voy a tocar. Claro.
El Padrino. Claro, El Padrino, pues. ¿Quién Así ha es. visto El Padrino? Ese es Oh, aplauso, clásica. por favor, producción, aplauso para El Padrino. Es un clásico. Justo hace poco Al Pacino salió recibiendo el Oscar, no, entregando el Oscar a otra persona y comentó que hay como un plop. Pero claro, es una película súper clásica. ¿Estuviste en Sicilia, En loco? Sicilia, Ese es mi amigo, sueño. En la tierra de la mafia. ¿Estuviste en Sicilia? ¿Y Sí, qué yo- tal? yo ¿Es lo igual como...? Mira, parece realmente el paraíso. Es todo verde, la gente es muy amable, ¿no? Pero si tú te metes en la historia, sabes que por ahí hay algunos círculos, unos carteles, ¿no? Entonces, Claro. claro que eso era más Ahí fuerte. se grabó la anteriormente. película. Sí, se grabó la película. Yo he estado en los sitios donde Al Pacino estuvo, ¿no? Con los demás actores. Tremendo. O sea que es ese- recontra turístico por El Padrino. Exactamente, sí, sí, sí. Así está el restaurante principal, están las iglesias, ¿no? ¿El restaurante donde conocen a Polonia? Exactamente. ¡Anda! Y es turístico. La has visto completa, ¿no? Claro, yo La- soy la- fan de la Padrino. saga. Claro, sí, claro. Las tres, sí, sí, donde la conocen, donde se casan. ¿También? Así es, toda esa ruta. Claro, es toda una ruta, Sí, sí. es como una... ¿Cómo se llamaría eso? Una tradición Sí, siciliana. así De allá creo que te casas en la parte de abajo, luego Ajá. tienes que recorrer toda la Claro. parte de la iglesia, bajando. Ah, o sea, todo eso Así es es. cierto, o sea, adoptaron la cultura. Claro, 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 así es. Lo que pasa es que Al Pacino tiene antepasados Claro. italianos, entonces creo que precisamente de Sicilia, entonces quisieron representar toda esa escena en esos lugares. Interesante. Ahora, otra parte de la música italiana y sobre todo de Sicilia es la tarantela, no sé si has escuchado. No, en serio. Es bien, bien alegre y se toca bastante con acordeón. Porque lo voy a tocar en... Exactamente, voy a tocar un pedacito. ¿Ah? No. Dime, esta pista de aquí, no sé, pero cuando inicia El Padrino, cuando están en la boda de Connie, tocan ese estilo musical. Claro, sí, tarantela. Tarantela, maya, tarantela. Tarantela. Ujú. Es tradicional de Italia y sobre todo esa parte de Sicilia. También estuviste en Roma. También estuve en Roma, estuve en Vaticano. Y en Roma ¿También en toqué. Vaticano? Sí, sí. En Roma toqué en 2 restaurantes. Y en Sicilia, sí, también en un restaurante. Pero un rato, o sea, una hora nada más. No es que haya dado un concierto. Es que lo bueno de la cultura europea es que hay diferentes pianos en diferentes lugares, Sí. incluso en los aeropuertos. Inclusive en los Y aeropuertos. te puedes poner ahí un toque y simplemente todo el mundo te graba y Sí. hasta te dan propinas. Mejor. Sí, Justamente lo de claro. las propinas es muy bueno allá porque apoyan la música. Claro, claro. En el aeropuerto de Sicilia para ir claro, ya me tocaba el paradero en Francia. Fue muy gracioso porque había un piano de cola blanco maravilloso. Yo casi me quedo ahí por ese piano. Me enamoré de ese piano. Entonces había otro pianista que llegó de Argentina, imagínate. Entonces se puso a tocar un tango, la gente le aplaudió y yo pues me piqué, ¿no? Ah, Empecé a tocar música de película, y la gente también me aplaudió y estábamos así en una especie de rivalidad, ¿no? o sea, tú Sí. tocabas, él tocaba. Ajá, y la gente aplaudía a ver quién aplaudía más, ¿no? Ah, ¿sí? Hasta que ya llegó el avión y ya, bueno, nos dimos un abrazo y compadre, a ver si nos vemos en Perú. Ah, O en Argentina. es lo bonito de la música, que de Exactamente. alguna forma une. Sí, sí, así es. Bueno, uno puede tener rivalidades, ¿no? Inclusive aquí en Perú hay bastante, bueno, lo digo como músico, hay mucho celo, ¿no? Envidia. Entre los músicos, sí, hay mucha envidia. Qué soberbia, ¿no? Pero, pero la idea es eso, ¿no? Romper todo eso y poder confraternizar, poder compartir, enseñar también a las nuevas generaciones. ¿Y por qué crees que el músico es soberbio? Porque cada quien quiere sacar su personalidad, su forma de ser, quiere decir que pudo más, que hizo el mejor arreglo, que hizo el mejor solo, ¿no? Por ejemplo. Tú te debes acordar, en tu grupo, Claro, por ejemplo, el tema de la música, en claro. la primera guitarra. La primera con la guitarra quería segunda. ser el dios. El de dios, la- sí. del grupo. O sea, es que el bajo no importa para la batería, menos, pues. Y luego te viene el que canta. Claro.
El cantante también quiere ser Dios. Pero viene siempre de ese lado, Sí, así es. de la soberbia, pero en el piano no se ve mucho eso, o también lo has visto. Eso es muy interesante porque en el piano casi siempre pasa a segundo plano, nunca ha sido un gran protagonista, ¿no? A lo menos que seas de Depeche Mode o algo así. Claro, o en la parte clásica, pues habrás escuchado a Richard Clayderman que hace sus solos de piano, o Raúl Di Blasio, que admiro bastante. Entonces, Pura gente que toca sinfonía. Sí, donde hacen música más Más romántica. clásica también. Clásica, romántica, ¿no? Entonces, la melodía la hace el piano. En cambio, en una banda de rock, en una banda de... Hace la qué sé yo. guitarra y Sí, la claro. distorsión. Ajá, y solamente son acompañamientos nada más. Exactamente. Personalidades diferentes. Sí, sí, sí. O sea que tu experiencia en Europa fue alucinante para ti. Claro, de ahí pasé a Francia, estuve justo en París y luego estuve en Germer. En Germer sí tuve una gran oportunidad de estar en un hotel 5 estrellas. Me pusieron un piano de cola maravilloso y me puse a tocar jazz, me puse a tocar música latina. Toqué también algo de folclore. Bien interesante, la verdad. Entonces, bueno, las francesas son... Más alegre que lo normal. Sí, yo casi me quedo ahí, Mucho más alegre de lo normal. Dios mío. casi me atrapan. ¿Ah, sí? En Francia casi me quedo agarrado ahí. de Y dime, suceso. Uno como latino allá en Europa, ¿pega o no Causa pega? sensación. Sí, ¿no? Sí, que, claro. que somos diferentes. Claro, claro. Sobre todo te ven ahí el color de piel. Nos ven Tú, por exóticos, ejemplo, tú nos no ven regresas, exóticos. ¿ah? Tú Nos no ven regresas, exóticos. sí. ¿Ah, sí? O sea, capaz mi futuro está por allá. Claro, Yo puede estoy ser. acá prendo plata. Que no te escuchen. Dios mío. Luego pasé a Suiza y en Suiza, cuando me dijeron, vamos a ir a un taller de pianos, bueno, entonces yo fui normal, ¿no? Como una persona cualquiera, y como un turista. Me presentaron como pianista a los minutos y me abrieron todo el taller para probar cada piano, enseñarme cada uno de los modelos, todo. O sea, ya el músico es Muy valorado. muy valorado, respetado, o sea, es lo máximo, ¿no? Así es. Es el otro mundo. Exactamente, así es. La cultura en Europa es tan valorada como si fueras un médico, fueras un abogado, ¿no? Entonces uno tiene que apostar, si realmente quiere llevar la música a lo más alto, cualquier arte en verdad. Yo creo, amigo, que incluso aquí en Latinoamérica, no solamente a Perú, la música no está apoyada porque aún no ha nacido alguien que quiera realmente apoyar la música. Ujú. Porque es mucho presupuesto. Claro, Por ejemplo, ¿por qué crees que no salen salsas? Hace mucho tiempo que nadie compone salsas. La gran mayoría que hace toca covers de Claro. la salsa. son covers. Pero nadie dice el por qué no hacen salsa. Es porque es carísimo. Ujú. Estás hablando de tener a cada profesional por instrumento para generar una salsa. Es más caro que una banda de rock hacer Sí, salsa. porque son como por lo menos unos 8 músicos. Hasta ahí 10. cantando. Sí, sí, Claro, así es. aparte de voces, teclados, el tambor, o sea, Cuando estuve viviendo en Colombia, antes de la pandemia, estuve en Cali. Fui por el centro y de casualidad así me topé con un museo. Yo no sabía que era el museo del grupo Nietzsche. ¿ah, sí? Y justo ese día era ingreso libre, ese día no había nada de gente, así que pasé como si nada. Y, Estabas chévere. sí, en verdad. Y quien me hizo el tour fue justo la hija de Jairo Varela, el fundador del grupo Nietzsche. Ah, qué bacán. Y yo hasta ese entonces odiaba, no es que odie la salsa, ¿no? Pero no me gustaba tocar la salsa, prefería cualquier otro género. Es muy curioso, yo tengo una experiencia similar, pero cuando tú bailas la salsa, como que te Ujú. palteas por los pasos. Pero cuando estás atrás del telón haciendo la música, es una historia, pero distinta. Exacto. No creo que así te pasó. Sí, sí, en verdad. Porque tocar salsa es, realmente tienes que prepararte, tienes que hacer cosas de locos. La parte de la armonía, bueno, pero la parte de los solos, el tumbado, todo ello, es una cosa que tienes que aprenderla y te tiene que nacer también. O sea, tienes que sentirte bien latino para poder tocar eso. Sí, Ya. ¿no? Si no, no la Así haces. es. O sea, un gringo no podría Ajá. tocar salsa Tenía que coger un poco Meterse el mucho en la estilo, onda sí, tenía latinoamericana, ¿no? que meterse ahí. en el dembow. Exacto. De alguna forma Así es. querer Sí, bailarlo, ¿no? sí, sí, porque es un estilo que realmente tienes que saber vivirlo por completo, sentirlo, ¿no? Tener una cierta pasión por Un eso. feeling que te mueva. Ujú, exactamente, esa es la palabra, feeling. Ujú. Entonces conocí el museo y me puse a tocar en el piano que tocó Jairo Varela. Wow, Ya, esa gente y- de peso Y ya. esa sensación de tocar ese piano, imagínate, tantos años, sentí que había como que algún destino con ello para poder regresar a Perú y poder practicar salsa, ¿no?
Entonces... Algo he visto que estás tocando con gente que Sí. le está metiendo la salsa. Sí, la salsa, la parte latina, que es pero también sí, muy importante. son 2 personas que vi en un video que publicaste. Sí. Bueno, más adelante te voy a comentar un poco de ello, pero bueno, a raíz de esa experiencia decidí tener un maestro de salsa yo. Un pianista que es Jaime, que desde aquí le mando un fuerte abrazo, un saludo hasta Cali. Jaime toca con una orquesta muy buena de salsa y hacen tours por diferentes partes de Europa, Estados Unidos. Entonces, bueno, recibí clases. Bueno, paralelamente a ello también salía con una caleña para que me enseñe a bailar, ¿no? Ay, como Porque tiene que ser. Cali es la capital mundial de la salsa, ¿no? Claro. Entonces de ahí estaba aprendiendo todo un poco. Y por suerte tuve el privilegio de participar en un proyecto, el cual no aposté mucho por ello, pero cuando regresé a Perú, tuve la sorpresa que me enviaron un correo y lo abro y me dicen que había ganado el proyecto. O sea, tuve que regresar a Ah, sí. una cosa de loco. O sea, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? He estado casi más de un año y medio. Pues. Wow. ¿Y cómo hiciste con la chamba? Allá conseguí chamba. Ah, También ya. de pianista. O sea, la dejaste un toque y dijiste, Sí. me digo la Sí, música sí, ya. Sí, así es. En verdad fui Qué aventurero. versátil es esa. Fui aventurero, en verdad. Y tuve suerte, porque claro, allá en Colombia aman bastante la música, entonces sí tenía opciones donde tocar. ¿Y qué tal? ¿Siguió de eso después? ¿Qué? De ahí me pusieron en un restaurante de 5 tenedores a tocar piano y música así Clásica. popular. Bueno, boleros, un poco de baladas, un poco de jazz, bossa nova, ¿no? Entonces ya de ahí conocí a otros músicos, empecé a hacer música folclórica colombiana, un poco de cumbia también, porque la cumbia es En todos lados. el vallenato también, ¿no? Y como yo sé tocar acordeón, también me puse a tocar. Y es muy yuca tocar el acordeón. Es como un piano, pero... Claro, una parte tienes el piano y la otra parte tienes los bajos. Claro, es como un piano, pero en vez que estés tocando así, estás Ujú. tocándolo parado. Sí, así es. Y tienes que hacer o sea, son 3 movimientos. Uno en esta mano, otra al teclado y otra abrir y cerrar. Así es. ¿Y el abrir y cerrar qué es? ¿Aire? Sí, es para Para que dé más sonido. Para hacer funcionar el fuelle. Con el viento puedes generar el sonido. Así Maño, es un instrumento bien complejo. Sí, como- Bien yuquita de tocar. Pero siempre lo usan en cumbias, en vallenatos. Cumbias, vallenato, en tangos también, pero más para el tango es el bandoneón. El bandoneón sí pesa menos, el material es como que fuera un cartón nada más, entonces lo puedes doblar así como si fuera una culebra, ¿no? Y la particularidad del bandoneón es de que si lo abres es un solo tono y cuando lo cierras es otro tono, o sea ahí tienes que tener otro conocimiento adicional. En cambio en el acordeón abres y cierras el mismo tono, ahí no Sí, pasa. igualito. Ujú, exactamente. Te iba a tocar algo. Bueno, la clásica salsa de Cali. ¿Sabes cuál es? A ver, no De recordar. Grupo Nietzsche. Esa canción me hace recordar a mi viejo. Es que de esa época. De esa época. Claro, es el clásico de clásicos de allá. Qué locura. Y te imaginas todo eso ya con una orquesta, con micrófonos, y cuando Claro. se arma la fiesta. Claro, y esa composición fue en el año 1984, imagínate. Y así ya como- hasta el día de hoy. Claro, y ese fue un clásico. Lo que pasa es que en Cali hay la feria de la salsa, ¿no? La Feria Mundial de la Salsa. Entonces, eso ocurre todos los años, en diciembre. Y
esa fue la ganadora de una de esas, unos festivales para ese año. Y así, a medida que pasaban los años, el grupo Nietzsche se hizo característico, se hizo conocido con cada canción que componía. Jairo Varela, el fundador del grupo y compositor, tiene una lista de temas compuestos. Eso es lo que falta acá en Perú. Alguien que componga salsa. Es que la gente le mete puro cover a la salsa. Sí, es que eso ya es como tú dices, cover nada más. Pero es mucho dinero hacer salsa. Exactamente. Imagínate, a ver. Tenemos buenos músicos acá en Perú. Pero es complejo que se agrupen. Justamente Claro. por el tema del ego. Y el tema de los ensayos, que Los también ensayos. Y el implica bastante instrumento tiempo. también. Ujú. Hacer una banda. Pues. Ahorita el día de hoy yo digo, vamos a hacer una banda. Una banda de 5 por lo menos. Una banda de 5 gatitos ya. Tu batería, tu bajo, tu guitarrita y tu voz. ¿Ya? Y te digo, tenemos 15, 16 años. Ya cómprate una guitarra. Drilo, no hay plata. Ya. Vamos a juntarnos ya. Ahora imagínate eso traducido, esas carencias, a la salsa, pues que son instrumentos mucho más rebuscados, mucho más complejos de conseguir. Entonces, Y ahora, ¿quién te de hace los producir arreglos? También. Es que Claro. es caro. Porque para Me hacer los imagino arreglos música de los, bueno, ahora dicen los metales, ¿no? Para hacer el arreglo del brass, de los trombones y la trompeta, realmente hay que ser un buen músico para ello, ¿no? No puede ser un improvisado tampoco. Hay gente que también. Cantantes probablemente podrían ser, con la disculpa del caso, ¿no? Y respeto a diferentes cantantes, quizás puede Más ser trabajado. empírico, quizás podría ser empírico, pero para hacer arreglos, para las trompetas y todo lo que Tiene viene que saber. detrás, tiene que ser un... Al menos que uses, no sé, programas de edición para meterle. Pero puede sonar bien en estudio, pero en vivo no. Claro. Sí. Esa es la vaina, porque ya puede sonar muy bien en un EP, suenas bien, Ujú. pero en vivo no suenas. Entonces cada cosa que sale o que yo escucho y es como que me colocaran el bichito y de repente puede ser un proyecto para mí. A raíz de esta conversación, de entrevista, quién sabe, forma mi grupo de salsa. Sería muy interesante. Sería interesante. Pero Interesante, ¿eh? O sea, toda la etapa de Europa fue alucinante. la verdad que sí, regresé con bastantes ideas y con bastante hambre también, porque no se come, en ninguna parte del mundo se come Como como en acá, Perú. ¿no? Así es. O sea, la comida es malísima. Para un peruano ya no puedes... No puedes bajar el level, ¿no? Exactamente. Te falta algo, Me te pasó lo mismo falta cuando fui a el no Colombia. sé qué del ají de gallina, el del lomo saltado. ¿Extrañas? ¿Te pasó que extrañaste? Bastante. Ay, qué bonito. Aplausos virtuales. Ese DJ. Interesante, ¿ah? Oye, qué Wow. bonito toca el Eric. Gracias, gracias. Contrátelo. ¿Verdad? Número para contratos, amigos, por favor. A ver, 982-328-177. Número para contratos, por favor, no llamen a extorsionar. ¿Y tus redes sociales? Estoy como Eric Latin Piano en Instagram, o si no como mis apellidos, Eric Gordillo en Facebook. Ajá. Vayan a seguirlo. Y el canal de YouTube también estoy como Eric Gordillo.
Ahí también tienes tu material, ¿no? Sí, ahí Material tengo, que te graban. ahí tengo material de bastante tiempo, más de una hora, así conciertos, inclusive 2, 3 discos que he grabado también. Y dime, ¿por qué no has hecho en vivo por ahí capaz tocando? Capaz Lo no hacía es en la lo que no- pandemia. como tu tuya es música propia, Sí, el tocar e interactuar te podría dar muy bien económicamente. claro. Sí, lo hacía bastante en la pandemia. Ya después, como sabrás, el tiempo no me La da. chama no te da. Estoy ahí con los pacientes. ¿no? Toda la experiencia del streaming, o sea, sí sabes algo de ello, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. Ah, mira, qué bacán. Podríamos retomar porque a raíz de esta conversación hay muchas cosas que podemos conversar. Ay, ay, claro, claro que sí. Negocios. Negocios turbios. No, Turbios, turbios. Legales, legales. Todo es aquí legal. Pero sí, ese bichito de la salsa, la verdad que lo voy a considerar. ¿no? Me parece Claro. excelente. Sí, Es así es. Es muy bueno tener siempre proyectos en mente. Y hay buenos músicos, hay muy buenos Acabas de músicos. comentar que has hecho un disco. Sí, he grabado. ¿Uno o dos discos? Bueno, he grabado varios discos. Pero y con el grupo de música criolla, con los muchachos que ahorita están en otros eventos, en otros conciertos, pero lo que pasa es que yo me he separado un poco del grupo en estos días. Hemos hecho un homenaje a Chabuca Granda. ¿Ya? Chabuca Sí, Granda, universalmente conocida por La Flor de la Canela y Fina Estampa. Hemos grabado canciones que son no muy conocidas de ella, ¿no? Las que te he mencionado, esas no hemos grabado otras que no se han difundido tanto. Inclusive una obra que estaba en partitura y que nadie la ha cantado, nadie la había tocado, salvo los violines de Lima hace 800 años, pero de ahí nadie la conoce. Y nadie lo difunde, ¿no? Nadie lo difunde, exactamente. Y el grupo se llama Sabor del 900. ¿Por qué? El 900 de inicios del 900. O sea, el siglo pasado. Exactamente. Entonces, ahí lo típico era usar el piano de cola con un contrabajo. Entonces ya te imaginas cómo suena eso. Un contrabajista, el piano, 2 guitarras acústicas, un cajón por ahí, una quijada de burro, ¿no? Es una mezcla entre lo clásico y lo criollo. Sí, básicamente criollo. Entonces grabamos un disco en homenaje a Chabuca Granda, salió excelente, está en las plataformas, ahí paso el link. Y bueno, otro disco que grabé como solista de piano, haciendo un homenaje a Felipe Pingo, las obras de Felipe Pingo, el autor del Plebeyo y otros valses tradicionales del Perú. Ah, o sea, el hacer tu disco es tocar canciones en cover, pero a tu estilo. a tu Claro, manera. con mis arreglos, exactamente, así es. Ah, qué bien. Composiciones mías tengo solo unas 4 o 5, pero no he hecho, Alucinante. no las he ¿Cómo- montado. ¿Cómo compones en piano? Porque usualmente la gente piensa que el piano es un instrumento secundario para acompañar, pero también puede ser el principal. Claro, por supuesto. ¿Pero con un sintetizador o No, el no, natural? No, el natural, normal. Lo que pasa es que la melodía, primero saco la melodía, luego le pongo la parte de la armonía y después veo con qué letra la adapto. Ah, o sea, buscas un cantante. Primero soy netamente melódico y después vamos a la parte de la letra, ¿no? Puedo buscar un cantante, puedo buscar a alguien que componga letra o puedo adaptar una letra de algún escritor de antes, ¿no? Tenía una sorpresa para ahora, pero todavía no puedo decirla porque va a salir muy pronto. Cuando ya la tenga, es que realmente el autor de la letra es un genio. Yo ya tengo la música, es un vals. ¿Ya? Entonces, recién estoy grabándola, la estoy ensamblando y cuando la tenga ya te la paso. Va a ser primicia de acá de este canal. Ay, 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 claro que sí. Ujú. Importante, ¿ah? Bueno, y después de lo que pasó en Europa, llegaste a Nueva Lima Sí, así es. y te chocó la pandemia. Bueno, llegué a Lima justo para mi cumpleaños. O sea, ni siquiera descansé. Tuve que organizar algo así rápido con la familia, ¿no? Los amigos y todo. Y al día siguiente tenía que dar un concierto en Arequipa. Ahí O nomás. sea, y estaba todo así que no había dormido. Pues. Y ese concierto salió fabuloso. No sé cómo salió eso, la verdad. Es Esa presión. increíble. Sí, de repente creo que ha sido el viaje, ¿no? El ¿La viaje, adrenalina? La adrenalina, sí. Porque eso pasa con los músicos, ¿no? Uno La se presión. siente después de Vivo. haber, claro, después de haber paseado tu experiencia en otros países, haber tenido esa experiencia. Entonces, inclusive inauguré un piano en ese teatro, en el Teatro de la Universidad Católica. Estamos hablando de Arequipa. ¿Ya? Nunca se había tocado en ese piano, mejor dicho, ese piano estaba para O estrenarse sea, en ese la teatro. compraron La compraron y nunca se había tocado. a Salvador, ¿no? Ajá, entonces sí, claro, estaba para que se presenten los conciertos de piano, pero nadie lo hizo hasta ese momento. Llegué de Europa y inmediatamente toqué y fue un éxito total. No lo digo por mí, lo digo por la calidad del piano, Por el evento y tal. el evento como tal y los músicos que me acompañaron también fueron maravillosos. Trabajo actualmente con una cantante que se llama Daphne Reiser. Saludos, Daphne, un beso desde aquí. Daphne Reiser. Ella es cantante de jazz, blues,
bossa nova, boleros, música criolla. ¿Por qué no invitamos un día? Claro, por favor. Magnífica, magnífica. Que venga, que venga. Ella canta de todo y en varios idiomas, en francés, en italiano. Ah, ya es bilingüe. En portugués, en inglés, sí, realmente. Y tiene unos acentos que tú crees que es de ahí, ¿no? Como si fuera francesa, como si fuera Eso es muy de complicado. Brasil, sí. Como si fueran nativos, ¿no? Exactamente. Entonces, tú tienes las palabras en la boca. Claro, como si fueran nativos. Así Ya. es, sí. Entonces, con Damne hacemos dúo de piano y voz. O a veces un trío, no piensen mal. Ay. Un trío, una guitarra, voz y piano, o un saxo, voz y piano, o guitarra, ¿no? Entonces, así pasamos el arte por diferentes partes de Lima. Pero yo le he llevado también para dar conciertos fuera de Lima. Me encanta trabajar con ella porque de todos los músicos, de todos los cantantes, creo que es una persona más sencilla que puede haber. Y más versátil, por Sí, lo que comentas. versátil, así es. Eso del orgullo, eso de la envidia, no es con ella. Ella es muy sencilla y por eso que menciono eso de ella. Es una característica primordial de un artista. Ah, qué bonito. Sería interesante Sí, que nos pases el sí, contacto, te que va le a comentes encantar. de esto. Y bueno, sería bien para llamarlo y conversar y hablar y conocer un poco más también a ella. Hacemos un bonito dúo, un bonito Qué dúo. bien, qué Así bien. es. Ah, interesante. Ajá. Luego, después de que llegaste aquí, pasó todo el concierto, chocó pandemia. Claro. Ahí ya un poco transmisiones Pero en ahí vivo. estabas trabajando netamente en la música. Llegó pandemia y volviste a trabajar en la... Claro, regresé a la parte de formación. Así es. Y la gente me pedía, oye, tu música, ¿no? Entonces ya sacaba discos anteriores que había grabado solo de piano, los subía a la plataforma para que la gente tenga acceso. Y también hacía en vivo, ¿no? Transmisiones en vivo por redes. Entonces la gente se conectaba y estaban ahí metidos. Creo que ahí es donde uno más conoce a otros músicos de otras partes. De todo el mundo, claro. Porque todo el mundo estaba metido en eso y ahí subieron también los puntos para las grabaciones y todo ello y conocí buenos Eric, músicos. realmente si te dedicarías de una forma con más tiempo en el tema de la música, invertirías en un community manager para que maneje tus redes, te Sí. genere el contenido y todo lo demás, Sí, claro. créeme que esto llegaría a un top alucinante. Solamente con el marketing mínimo Ujú. llegarías mucho más. De todas maneras, sí, así es, sí lo he pensado. Bueno, lo que pasa es que los pacientes tampoco me dejan. Es que es algo de ambos lados, ¿no? Ajá. Yo voy a tener que dejarlos, creo. ¿Tú crees? Yo los voy a tener que dejar a los pacientes y dedicarme a la música. De alguna forma lo que más te gusta. Sí. Pero son muy pocas las personas que deciden dejar al lado su profesión y dedicarse realmente a la música. Sí, es que es bien complicado, es como que te arriesgas. Arriesgas a Y perder, mucho. a perder quizás esa seguridad que te da una carrera y aventurarte con la música, ¿no? Es algo que no sabes dónde vas a aterrizar, pero es fascinante. Es fascinante porque gracias a la música he paseado el arte por varios países. No te he contado esa parte de Latinoamérica, por los países donde he viajado. También. Estuve en Panamá, estuve en Costa Rica, estuve en Guatemala, en Colombia, en Ecuador también. Pero en Costa Rica tuve la oportunidad de aprender bastante el folclore allá, conocer mucha gente. Inclusive toqué marimba. ¿Así se llama? Sí, marimba, es como el xilófono. Ese nombre, ¿no? Ese es el nombre, marimba. El xilófono, pero de madera, ¿no? Madera típica de allá. Entonces, inclusive me traje una marimba pequeñita para poder tener el recuerdo, que todavía suena. Ah, sí. Así es. Entonces, la música folclórica se toca allá solo con marimba, ¿no? Estudié bastante folclore allá. Me parece fascinante. Igual la música panameña, también las cumbias, lo tradicional. Creo que es música bastante alegre. Digamos, escrita en partitura. No lo veo escrito en partitura, veo más improvisación inclusive, ¿no? Así como la salsa. Y la verdad que es muy divertido. A mí siempre me ha gustado todo el tema del arte, pero más me gusta también la libertad. Por eso es que abrí el tema de arriba, una terraza que refleje ese concepto. Por lo que también pensé en un momento es abrir algo como un teatro, en donde tengas que mezclar todas estas cosas, incluso este ambiente también que de alguna forma da una ventana o una pantalla para diferentes personas para que lo conozcan. Claro. Ya que hay una inversión detrás, hay toda una producción detrás que luego se encarga de mover el material, subirlo y hacer TikToks y Reels Ajá. para que la gente de alguna forma llegue a más personas, ¿no? O sea, los invitados lleguen a más personas. Igual se sentiría si se haría como una especie de teatro, donde se puedan mezclar las diferentes artes de lo que es el actuar, lo que es el Ajá. canto y a la vez lo que es la música. Claro. Pero es costosísimo. Por eso que cuando yo te comento y digo, no, el meterte en cualquier cosa que sea el arte es costosísimo.
Es Sí. costoso y riesgoso. Pero se empieza por algo, ¿no? Se empieza con Siempre esa tiene que idea, pasar por algo. empieza con la idea y luego vas avanzando, vas creciendo. Poquito a Así es. poquito. Sí. Por ejemplo, hay una librería en San Isidro donde hacen una especie de... convocan a varias personas aficionadas a la literatura, empiezan a hablar de literatura y luego empiezan con la cata, empiezan con los vinos. ¿Ah, ¿no? sí? O sea, están mezclando literatura Con- y el tema de los vinos y luego ya pasaron a la música. Entonces esa triada es una cosa loca, la gente sale satisfecha 100%. ¿No? Imagínate, alguien que apasionado de la literatura y luego degustar un vino y después escuchar una melodía de jazz o de música La experiencia. peruana. Sí, exactamente. De nuevo, la experiencia. Así ¿no? es. Ajá. Y justo, Valor agregado. justo mi amiga Dafne participa ahí en esa librería para hacer ese tipo ¿Cómo de se llama? No es experiencias. Crisol. No. es Libero. Es Book Vivan. Book Viva, ya. Una salida del foco totalmente. porque Sí. No es ni Crisol, ni Libero, ni nosotros. No. Entonces tienes ahí, te voy a invitar para que vayas un día a una de esas sesiones. Interesante, ¿eh? Es muy interesante. Ya le dije al dueño a ver si pone un piano, pero no, el piano no habría espacio para ese piano. Pero es que también ese instrumento es caro. Sí, así es. Es carísimo. ¿De cuánto no baja un piano de cola? Bueno, un piano de cola de segunda mano, $15,000 más o menos. Dios mío. $15,000. Sí, Estamos yo hablando de tengo uno casi nuevo. 60,000 soles. Uno nuevo son 3 veces más, 45,000. así. Uno de segunda. Uno de segunda, 15,000 a 20,000. Pero uno nuevo ya estamos hablando de 45,000, 5,000. Wow, es una casa, ya vale eso. Ya. Claro, es una casa. Exactamente, ¿por qué crees que estuve con mi organito? Humildemente es el órgano. Humildemente. Este video es auspiciado por Hedonista. La marca que nos apoya aquí a seguir avanzando en este proyecto audiovisual. Así que síganlo a todas las redes sociales. A Hedonista, un eslogan que está aquí, siéntete libre. Ahora sí, continuamos con la entrevista. Sería interesante que el público pida algunas canciones. Claro, que Claro, las llamen. llamaditas ya están conectadas justamente para que llamen. Voy a tocar un bolero que compuse hace unos años. Voy a tocar un bolero jazz. Es algo más romántico. ¡Bravo! ¡A su madre! Un repertorio bien grande. Sí, ahora imagínate poner eso a un par de bongos. Y ya todos son distintos, Ajá, ¿no? claro. Se maneja Darle, diferente. darle un swing ahí especial. Comentaste que te accidentaste. Ah, bueno. Sí, fue una experiencia mala porque yo me dedicaba también A la pelota. sí, al fútbol, a todo dar. Ya, me encantaba, como yo soy zurdo, siempre estaba ahí con mi zurda, era mi Tu fuerte. claro, me acuerdo que justo en esa pierna fue donde me hicieron un foul así, pero brutal.
y no sé, habrá sido malintencionado tal vez, que me dejaron bien lesionado. Tuve que pasar a sala de operaciones para que me operen al día siguiente. O sea, fue duro. Sí, claro, exactamente, sangré bastante. ¿Qué, te rompieron un hueso? Sí, me rompieron toda la parte de la pierna. Bueno, ya no te voy a contar los detalles, pero estuve hospitalizado y fue una experiencia interesante que del grupo vaya pues Joshua, ¿no? También porque vivía por ahí cerca, entonces... ¿En dónde estuviste hospitalizado? En el hospital Bravo Chico, Bravo, chico. en el que está en Agustino. Ah, no, él está ahí nomás. Claro. Pero yo no sabía nada de eso. Yo me he enterado, creo, hoy día que lo has mencionado. Sí, pues es que fue algo que... Ocurrió no, pues de la sí, nada, sí. ¿no? Ya creo que ya no nos frecuentábamos También, en esa ¿no? época. Pero sí, Joshua se enteró y ya me visitó y conversamos bastante. Y fue a raíz de eso que ya dejé el deporte y me dediqué más a la música y bueno, a mi carrera también. Pues. Entonces, pero de por sí me gusta bastante el fútbol, me gusta la natación, me gusta el ciclismo. Y ya fui restableciéndome poco a poco. Pero el hecho de tocar piano siempre ha estado de la mano pues, con todas las actividades en las que he tenido que estar, ¿no? Sobre todo en diferentes hoteles, eventos así grandes de turistas, me han llamado, me han convocado para poder tocar y acompañar. O sea, ya estás ya bien rankeado. Sí, he tenido que preparar repertorio de música griega, de música... Ah, o sea, llegan música clientes con alemana. ese perfil. Sí, así es. De diferentes países, en verdad. Bueno, una vez sí llegaron de Tailandia y no sabía qué tocar ahí. Te dijeron, tócame algo de allá. Y tú, Claro. Veía gente que entraba con sus túnicas y todo eso. No sabía qué tocar. ¿Qué cosas les puede entrar a ellos con el piano? Medio raro. Fue la única vez donde sí patiné, no sabía qué tocar. Música de allá. Bueno, toqué música peruana para ver si por ahí entendían algo. Bueno, seguro que les habrá gustado, ¿no? Pero sí, cuando me dijeron de grupos de países un poco más conocidos, ¿no? Donde no conocía la música griega, la música francesa, música alemana, tocaba todo eso. Entonces, te habrás dado cuenta, yo para tener repertorio, yo tenía que prepararme bastantes horas. Claro. Y dime, coméntame, estabas trabajando primero en el Sheraton. Claro, ahí fue mi primer trabajo. Así es. Justo coincidí, mira, a veces pasan cosas fortuitas que coinciden con experiencias que te marcan. Justo cuando yo me presenté a ese hotel, la semana siguiente nomás llegaban a reunirse los gerentes del Sheraton de todos los países. Wow. Entonces querían sí o sí que haya un pianista. Entonces tuve la suerte del mundo de agarrar y justo caer para esa fecha. Entonces me contrataron ahí a tiempo completo, ¿no? ¿Y cómo llegó esa contratación? Ah, ya, eso fue lo más gracioso. Porque yo estuve en Arequipa trabajando en un laboratorio farmacéutico, ¿ya? Y había un congreso farmacéutico en ese hotel, con otros colegas de otras ciudades. Congreso internacional también, porque vinieron de otros países. Entonces, el congreso era de 10 de la mañana hasta las 7 de la noche, metido en las ponencias. Y a las 8 había el break, ¿no? Había, mejor dicho, el compartir, el cóctel y todo eso. Entonces, eso era en el restaurante principal. Y todos bajábamos ahí y de pronto había un piano blanco. Entonces como que me esperaba también ese piano. Ya pues me puse a tocar cualquier cosa, ¿no? Y ya cuando todos se fueron, yo me quedé todavía más rato. ¿Tocando? Sí, tocando. Y así pasó el primer día, el segundo día y el tercer día el mozo me dice, oye, toca ver algo de Juan Gabriel. Tocaba Juan Gabriel porque al gerente del hotel le gusta música de Juan Gabriel. Justo estaba sentado en una de esas mesas tomando un pisco sour. Ah, ya, pues me puse a tocar la típica, ¿no? Querida de Juan Gabriel. ¿No? Querida. Claro, es la clásica. La clásica, exactamente. Bueno, la otra es Amor Eterno, ¿no? Y esas canciones. Y él te manda. Y él agarró bueno, no conversó conmigo directamente, pero le dijo al mozo, mira, contrata a este muchacho para que la próxima semana esté de lunes a domingo cerrado, metido tocando 4 horas el piano, de 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Ya, bueno, así que tuve que renunciar a mi trabajo en Arequipa por teléfono. Y la jefa no me aceptó, me dijo, envíe un correo justificando. Ya pues, ¿qué voy a justificar? ¿Voy a tocar piano en un hotel? Eso era lo más gracioso.
No, le ¿Pero dije sí que- lo pusiste? No, no lo puse así, porque me da cierta, ¿no? Cierta vergüenza, entre comillas. En ese entonces. En ese entonces, exactamente, yo era chibolo, pues tenía ¿cuánto? 19 años tal vez. Ah, o sea, eso fue desde que nos conocimos. Ahí. No, antes. Sí, mucho antes. Mucho antes. Sí, porque yo ya había terminado mi carrera. No, perdón, a los 20 años, a los 20 años. Ya había terminado mi carrera, estaba empezando a trabajar en ese laboratorio, como te decía. Entonces tuve que renunciar. Que había trabajado medio año tal vez. Entonces renuncié y dije, por temas, digamos, de tipo profesional, estoy mudándome a Lima para poder trabajar allá y no voy a poder contar con ustedes. Entonces también le llamé a mi vieja y le dije, ¿sabes qué? Voy a renunciar. Acabo de conseguir trabajo. ¿Trabajo en qué? En un hotel. Ya pues, chocó? mátate de risa, ¿no? Obviamente a mi mamá le chocó. ¿Cómo vas a trabajar en un hotel en vez de un laboratorio? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué crees que va a pesar más en tu vida? ¿Trabajar en un laboratorio o en un hotel? Qué duro. Bueno, yo trabajo en lo que me gusta. Y entonces ya contratado en ese hotel. Se fueron los gerentes de la reunión que te conté y dije, bueno, igual el Sheraton en ese entonces, la zona donde se ubica es una zona un poquito silenciosa, un poco... Y como yo vivía para el lado de San Miguel, dije, no, mejor voy a buscar en otros lados. Entonces me fui a Miraflores y presenté mi primera grabación que hice, en solo de piano. ¿Y cómo fue? Fascinante. O sea, ¿cómo fue? ¿Llegaste al hotel Allá. y dijiste, hola, te dejo? Sí, solicité una entrevista con la gerente. Mi gerente era ecuatoriana y era soltera. O sea, llegaste al hotel y dijiste, hola, quiero hacer una entrevista con tal persona. Sí, así es. Me hicieron esperar como 8 horas, creo, a golpe de jugo y habitas, para poder esperar a que me atienda la gerente, ¿no? Al final me atendió y me dijo, bueno, a ver, preséntame tu trabajo. Y le entregué mi disco, mi primera grabación de música solo de piano, ¿no? Y ya lo voy a escuchar y te llamo mañana y conversamos. Parece que se pasó escuchando toda la noche, me dijo que quedó encantada, enamorada. Bueno, esas fueron sus palabras. Dijo, me quedé enamorada de tu disco, de tu música, ¿por qué no vienes a tocar para una reserva de unos 100 italianos que van a cenar? Estuve preparando música italiana y empecé a... ¿Y le tocaste fue el padrino, no? Le toqué el padrino, obviamente, le toqué tarantelas. ¿Y qué te dijeron? Música, Se lo claro, dijeron. música de Andrea Bocelli, por ejemplo. Bueno, y otras clásicas también, ¿no? Bueno, Pavarotti también, hay clásicos también. Por ejemplo... Pavarotti. Este es Andrea Bocelli, por ejemplo. Vamos a poner un poco de efecto. Ay. Oye, eso suena muy bien, ¿ah? Unos violines para disimular. Y dime, ¿y cómo es esto? O sea, ¿tú aprietas el botón y te sigue de acuerdo a la música? ¿O ya está estandarizado? Claro, o sea, tú tocas una nota y detrás están como 10 violines. Que te Haciendo leen. la misma nota y en otras octavas. Así es. Por ejemplo, tú que sabes música, el sol agudo, el sol grave, el mismo sol, y así. Curioso, ¿no? Sí, así es. Y tú puedes programar que sea de fondo una guitarra, un acordeón o unos violines, como has escuchado.
Incluso hasta una pista puedes poner ahí de una Claro. canción y ya lo tocas. Sí. Claro que a mí no me gusta usar mucho las pistas, ¿no? Me gusta más el tema de solo de piano, con horas. Por eso en las orquestas usan esto nada más Sí. y lo llevan y las. Así es. Esto y un parlante, creo, y un micro. Y cobran por 10 músicos. por 10 músicos. Ajá. Tal A mí cual. nunca me ha gustado trabajar así, ¿no? Pero bueno, Eso es mis lo que le respetos a llaman los que... chiviar, ¿no? Cuando el músico está aguja es como que vamos a chiviar un toque porque no hay entrada, ¿no? Y a chiviar es tocar covers y Claro. te pagan por... Imagínate, en los años 70, en los años 80 no había esa vaina. Entonces, contratabas una orquesta y tenías que pagar a los 10, a los 15 músicos. O sea, era todo un gasto, ¿no? Era caro. Era caro, así es, pero también el músico se hacía respetar, se hacía valer. En cambio, ahora no, pues. Ahora ya no hay. Ya no hay eso. Y dime, ¿alguna experiencia que hayas tenido con tus papás cuando han sido el inicio de todo esto? ¿Una experiencia que hayan dicho como que eso está mal? No te dediques a esto. Felizmente he tenido la suerte de que me han apoyado. Tu papá más que Sí, todo. sí, sobre todo porque mi abuelo tocaba. Mi abuelo ¿También tocaba, no, tocaba guitarra, cantaba. Es una Entonces, familia de músicos. Sí, ajá, por el lado de mi padre, sí, él tocaba yarabí, música folclórica, ¿no? Y cantaba bastante bien. Él y sus hermanos. Y por el lado de mi mamá, también mi abuelo cantaba rancheras, cantaba boleros, ¿no? Y bueno, un primo de mi abuelo, que es el compositor Lorenzo Sotomayor, que a él lo conocen por el Vals Corazón, que lo cantó, lo hizo famoso Lucía de la Cruz. Entonces, sí, maña. sí, si yo lo toco acá, quizás no lo van a reconocer, pero si por Porque ahí es lo antiguo. pones- sí, sí, así es. Tiene sus años ya ese vals, ¿no? Pero Lucía de la Cruz lo hizo famoso, Cecilia Bracamonte también lo cantó. ah, Jesús Vázquez y así, varios cantantes que yo digo. O sea, ya es una familia que viene con la música. Sí, así es. Pero que me comentaste que igual tu papá te dijo como, estudiate algo para que tengas como un Claro, respaldo. apóyate con alguna carrera. Que obviamente te la voy a pagar y ya después quiero ver los frutos, ¿no? Y tu hermano Eso también fue. es músico. Mi hermano también es músico, sí, profesional, ¿no? También profesional y también es músico. al igual que tú. Él es profesional en la música. porque La él música. tiene licenciatura en artes. Wow. Y también está tocando. También toca, sí. Sí. O sea que era familia de músicos de años, de A generaciones. todo dar. Sí, tengo unas primas también que viven en Cusco. Bueno, entre Lima y Cusco, que son del conservatorio. Y ellas son pianistas netamente clásicas, ¿no? Pero ellos Haciendo- no trabajan en algún hotel conocido. No, básicamente dan clases de piano, por ahí dan unos conciertos. Pero ellas son netamente clásicas. Curioso, no Sí, sabía como, eso. como esta, por ejemplo, esta clásica que es la... Interesante, ¿ah? Mozart. De Beethoven, gracias, gracias. La de Mozart es esta, la marcha turca, y Beethoven, pues la clásica para Elisa, ¿no? Seguro has escuchado. Es que va por el misma onda, ¿cierto? Ajá. Esa es la que todos los pianistas empiezan a tocar. Empiezan a tocar. Tu, 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 Así tu, es. tu. Porque también es un poco la más sencilla con la mano Claro. y los dedos en la parte Ahora de lo atrás. ponen Es en más el carro de la repetitivo. basura, lo ponen como sonido. Interesante. ¿No sabía que también tus primas también tocaban? Sí, así es. Hay bastante familia que toca su música y de todo tipo, ¿no? Inclusive tengo dos primos que están en Estados Unidos, por el lado de mi mamá, que hace un folclore peruano. Tocan charango, tocan zampoña, ¿no? Pero ya les he perdido el rastro, no sé qué será de su vida. Si por ahí Cuando se uno- hacen presentes, por favor me llaman. Salúdenme. Tratan de ubicarlos, saluden.
porque no sé qué es de ellos. Mira que nos hemos criado cuando éramos muy, muy pequeños, casi somos de la edad. Eso pasa. Saludos a Rolando y a Lino, mis primos. Es genial para poder mezclar, ¿no? Buena, buena. O sea, también has hecho cosas para mezclar también. Sí, claro, he trabajado con algunos DJs. Oh, En mis interesante. inicios, sí, así es. Que dedicarme a eso sería genial, ¿no? También. Pues es un mundo aparte. Es un mundo aparte. Sí, y Toda puedes crear. cosa es un mundo aparte. Y puedes crear éxitos, ¿ah? Claro. Puedes hacer cosas maravillosas. En serio. Y coménteme algo. Del mundo del amor para un músico que viaja, todo. ¿Cómo lo manejas? ¿Es complejo? ¿Es difícil? ¿De alguna forma el conocerte con alguien? Bueno, en primer lugar, como todo artista, es muy sensible. Entonces tienes que saber trabajar eso, porque si te dejas llevar, te frustras. Si por ahí, bueno, como siempre pasa, en el amor siempre hay problemas y cosas negativas. Confianza. Sí, entonces, bueno, si va caminando bien, todo fluye. Pero si en un momento hay un problema fuerte, simplemente te decepcionas o entras en crisis, ¿no? Y dejas tu proyecto, dejas todo, no vas a trabajar, no comes. Entonces es una vaina. La del músico es, como me dijo una vez una artista, cuando tú eres músico es como que te desnudas frente al público, muestras solo tu alma. Y si te hacen daño, te destrozan, te matan. En cambio, una persona normal, una persona que no es músico, tiene varias caretas, tiene cierto. varios escudos, ¿no? Te puedes de alguna manera proteger, pero si eres músico o artista ya te fregaste. O sea, tienes que tener cuidado si te expones a los demás, sobre todo si expones tus sentimientos, ¿no? Entonces, manejar el tema del amor, y bien que hayas tocado ese tema, es bien complicado. Sí, hay que manejarlo con pinzas, ¿no? Si la relación va bien, bacán, ¿no? Pero empiezas a tener algunos ciertos problemas, sí tienes que tener cuidado, porque quién sabe, puede ser arma de doble filo. Ahí en ese momento te puedes, no sé, deprimir más que otras personas, pues como eres más sensible también, ¿no? Pero al margen de eso, como músico, a veces no hay ni tiempo para poder... De alguna forma conocer a alguien. Sí, bueno, o conocer, pero quizás a raíz de eso tener experiencias, compartir más que otras personas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes tocadas, tienes chivos, tienes eventos, tienes grabaciones. Al menos que esta persona te siga. Sí, así es, y que comprende tu trabajo. Porque imagínate, para grabar un disco, para ensayar, ¿cuántas horas estás metido en el estudio? ¿15 minutos? Estás el día 3 de horas, varios días. 5 horas y todos los días. O sea, es tiempo invertido, no es fácil. Entonces, y una pareja que crea que, No está acostumbrada a eso. claro, que quiera verte, que sea muy aprensiva y quiera estar contigo todos los días. Bueno, No se puede. En todo caso, que se meta contigo al estudio y esté ahí y bueno, que no se aburra, ¿no? El ser músico es como un emprendimiento. No es como un emprendimiento, es un emprendimiento. Ujú. La gente que emprende tiene el mismo problema. Porque emprendes en un negocio y te abarcas netamente ese negocio y no tienes mucho tiempo para hacer vida social. Claro. Y más si tienes uno y otro y otro y otro. Igual si eres músico tienes que meterte en esto. O sea, Ujú. porque cada músico, cada tema es un tiempo. Sí, así Y de es. considerarse más. O sea,
Sí. Tiene que ser alguien muy comprensivo. Y sobre todo en los compositores, ¿no? Los que van a componer música es todo un tiempo invertido, es inspiración. Y si te quitan ese espacio que tienes para eso, es frustrante. Sí, imagino que debe ser Ajá. malazo. Sí, entonces sí hay que manejar con pinzas ese tema. Interesante. Y Eric, ¿cómo está en el corazón? Yo en ese momento, bueno, felizmente enamorado. Ay, ay. Sí, qué así bien. es. Ay, aplausos. Solo que espero que comprendan mis tiempos también en los próximos meses, porque ahora justo este año voy a emprender más al tema de grabaciones, Salsa que me comentaste. también al tema de salsa, pero quisiera contactarme con nuevos músicos que ahorita están repuntando, cada quien por su cuenta, juntarlos para poder hacer algo grande, ¿no? Proyectos grandes. Por ejemplo, si has escuchado, un poco cambiando el tema, por ejemplo, ayacuchano que creó la música para los Juegos Panamericanos. ¿Ya? Ajá, así es. ¿De acuerdas quién es? No, me fregaste, no sabía eso. Ya, ahorita te digo su nombre. El guitarrista, un gran músico, y él precisamente, Uy, hay una llamadita. ¿Quién te llama? Vamos a cobrar. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Quiero hacer mi pedido. Ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo William. Mucho gusto. Estaba viendo William. el directo ahorita. Ah, ya, ¿qué tal? ¿Qué tipo de música te gusta? Brother. Veo que estás que tocas el piano. No sé si puedas tocar la de. ¿Cómo se llama? Es una melodía. Espérate. No me acuerdo cómo se llama. Te emocionado. ¿Es Noah? ¿Eres Noah? Sí, ¿no? Es nada. Aplausos, Soy pero Noah, estoy soy Noah, llamando el tú mismo. programa. Está interesante el programa. Ya. Another Love. No sé si la saca. A verlo. Si puedes ponerle melodía, si tienes un audio cerca ahí, yo la saco. No sé si lo has escuchado, pero para mucho en TikTok. Es como que. Cántala, ¿La pues. de Don't Cry esa? No. Another love on my name. Algo así. Pero empieza como piano, pues obviamente, porque Claro. el pata canta con el piano. Búsquelo, pues. Sí la he Ya, escuchado, sí sé Ah. cuál es, pero no la tengo en la memoria. A ver, que la ponga Alexis. Ajá, esa. A ver, ponle pausa ahí. Esa es, ¿no? La me cagaste, bro. Ya sé cuál, a ver si te la pongo más difícil, si puede ser. Si te va a hacer puro reto, ese no. Ya, esto sí la sacan. No sé si la de las dos rubias. Las dos rubias, qué rubia. Oye, esa llamada bien rara, ¿no? Porque no dice. Sí, me la han pedido, pero. Pero es que no me la sé, aprendí. pues. Esa. Después te voy a poner la canción, que esta es Vanessa Carlton. Voy a poner- Ponle pausa un toque. Ahí creo que la tengo. Bueno, prueba, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por ahí estoy tratando de sacarla, ¿no? Ya ponla y tocamos igual. Ya listo, chicos, gracias. Se Ya. pasaron. Gracias a ti. Chao, Noah, cuídate. Bueno, y sigue. Ya, sí, pero sí está por ahí. Por ahí ¿no? va, por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. ¿La primera canción en qué nota era? Porque era una Ah, escala. era, nomás, era ¿no? en sol mayor. Sol, ¿no? Una escala, ajá, ¿no? Sí, ajá. Sol mayor, re mayor, mi menor y do. ¿Y esta de acá está en qué? Ese está en si mayor. Y está para buscar la tonalidad nomás, ¿no? Ya va por ahí, ¿ves? Ah, Ay, qué locura, ¿no? un poco de oído nomás. Un poco de oído. Sí, así es. Interesante, amigo, ¿ah?
Hemos tocado el tema de las relaciones, del amor y de todo. Yo creo que nos vamos por preguntas ping-pong, ¿no? Todavía. Ah, Uy, su madre. otra Hay llamadita. llamadas. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola. Quería saber si podía pedir una melodía y lo puedan tocar. Claro, claro. ¿Cuál es? De Juan Gabriel, si puede ser Abrázame, fuerte. Abrázame muy fuerte. Abrázame fuerte. La parte del coro, ¿eh? Un pedacito nomás. Dijo si le gustó, ¿no? Sí le gustó, obviamente. Gracias, un abrazo. Chao, Gracias. por llamar. Gracias, hasta luego. Gracias a Muchísimas ti. gracias por complacerme. Gracias a ti. ¿Qué te pareció las llamadas? Bonita experiencia, ¿no? Buena experiencia. Es como un programa, bueno, es un programa en vivo, pero como un programa de tele, pero un poco más chiquito. Claro. No, ¿No? pero está genial. Así es. Sobre todo que se puede hacer música en vivo. Interacción con la gente. Ajá. Hemos ido a la parte romántica, pero también, por ejemplo, falta la parte brasilera, lo que es la samba, la bossa nova, que a mí me encanta hacer. Bueno, no hemos hablado, por ejemplo, de la música americana, norteamericana. ¿Verdad? ¿Cómo es en Gringolandia? Bueno, lo que es el blues, por ejemplo, es pega bastante lo que es el jazz. Ahí nació, Así pues. es, sí. Y sobre todo que puedes conjugar con varios músicos de todas las edades, inclusive puedes aprender diferentes estilos. De todos ellos. Así es, saxofonistas, trompetistas, cantantes. Gente que está metida. Exactamente. Puta, la música es amplia. Se puede hablar toda la noche. Yo Experiencias también. Tengo un amigo que quiero saludar, aprovechando de esa entrevista, Gabriel Ríos, que somos colegas, y aparte arequipeños. Él toca teclado, pero él ahorita está montado en un crucero, viajando por el mundo, tocando piano. Con la Y música. me ha invitado para hacer también ese tipo de trabajo. ¿Y te vacila?
Me vacilaría. Todavía no lo he hecho. Pero ahí sí tendría que dedicarme netamente a la música. Ya tendría que dejar las otras actividades. ¿Te imaginas? Puta, qué locazo. Que te paguen solo por tocar piano y que tengas asegurado todo. Y que salgas con toda la plata líquida y vayas viajando. Sí, así es. Una cosa bien loca. Qué quemado. Y dime, ahorita, ¿has tenido alguna mala experiencia que te ha pasado con la música? ¿En un concierto, en algo? ¿Una mala experiencia? Bueno, podría, entre comillas, rajar de un par de artistas, pero no, prefiero mantener un poco de reserva. Dios mío. Pero sí ha habido una experiencia como que un poco atorrante. Sí, así es. He tenido que cuidar a un par de cantantes porque se pasaron en copas. Entonces yo, como estaba acompañándoles, pues tuve que dejar de tocar el piano para poder retenerlos ahí. Ah, ¿sí? Y hacer que el show pueda continuar. Claro, exactamente. Si no o ellos iban contra el público porque ya estaban pasados de tragos. Y así pasaba. Ah, o sea, bueno, como siempre el alcohol. Sí, como siempre el alcohol. Mala compañía. ¿Cómo es posible este suceso? Mala compañía. Bueno, llegamos a las preguntas ping pong, amigo. Esto es preguntas ping pong con Eric Gordillo. ¿Tocar o componer? Tocar. Perú es... gastronomía. Completa la frase. Las personas siempre me dicen que... soy muy sensible. Siendo pianista aprendí que... la vida es un universo. ¿Rubias o morenas? Morenas. Ay. Interesante esa preferencia. Detrás de cámaras ya se habla ya. ¿Qué prefieres tocar? ¿En cuanto a instrumentos o en cuanto a mujeres? No, digo. No. Bueno, ya lo dije Ya. ¿Criollo? Criollo. Por último, para cerrar el programa y despedirnos ya. Venir abajo la luna. Que tienen que repetirse. Y sobre todo, si me permites, voy a invitar a otros grandes artistas también. Claro, para hacer su entrevista personal y ya tú los apoyas. Para que conozcas el universo que son cada uno de ellos. Sí, porque todo es un mundo. Sí, así es. Y sobre todo el gran talento que hay acá en Perú. Sobre todo en Lima. Que no está muy bien difundido y que de alguna forma no hay mucho medio. Pero este podría ser el medio para que puedan llegar a más personas. Definitivamente, así es. No sé básicamente a dónde apuntar, si a la parte artística, a la parte cultural, no lo sé, pero en cualquiera de esas no va a haber pierde en este programa. Claro, se puede hablar de todo a la vez, como ahora. Llegamos al final del programa, amigos. Espero que les haya gustado esta entrevista del día de hoy. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, aquí como Bajo la Luna, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Se va a estar subiendo fotos y resúmenes también de lo que se está haciendo aquí en cada episodio. Sin más, nos vemos en el siguiente video, en el siguiente capítulo.